Hoy, 22 de enero, le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Iniciamos un tiempo en el devocional que busca sumergirlos en la presencia del Espíritu para que puedan entender cómo opera la dimensión terrenal y la espiritual y cómo desde estas dimensiones hemos tenido que asumir las consecuencias de la ignorancia, pero que gracias a la presencia del Espíritu, hoy comenzará una nueva época para aquel que quiere conocer y entender la voluntad de Dios, para aquel que se ha mantenido viviendo en las tinieblas, para aquel que se ha culpado de haber nacido. La palabra que hoy nos respalda está en el Salmo 51:5. Dice la palabra: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Qué fuerte, ¿verdad? Estos temas es increíble. Jamás pensé que en la palabra pudiéramos encontrar eh, la verdad de las cosas. A veces creemos que son temas que no tienen detalle, pero tienen más detalle del que nosotros esperábamos. En el Salmo 51:5 vemos que el salmista David, si lo recuerdan, expresa su arrepentimiento y su necesidad de perdón ante Dios. El versículo hace una afirmación impactante. Esa afirmación: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchas personas pueden sentirse incómodas con esta declaración. Algunas les recordará su estado, su situación, su inicio desde cuando nació, porque esta declaración sugiere que nuestros pecados provienen de nuestra propia naturaleza o incluso del momento y la forma como fuimos concebidos. Tal vez muchos en algún momento de sus vidas se preguntaron: ¿para qué he nacido? ¿Por qué nací en medio de esta familia? Una familia llena de cadenas de adicciones, familias con problemas de alcohol, de adulterio, de drogadicción, de vicios como el cigarrillo, como el robo, de la ludopatía, de la inmoralidad sexual, del asesinato, del incesto, del abuso sexual y así muchas cosas de detalle mínimo o máximo que en algún momento nos avergonzó o nos hizo rechazar la voluntad de Dios y preguntarnos o afirmar que en maldad hemos sido procreados. ¿Cuántas personas han sido procreados a través de un abuso sexual, de un acceso carnal violento, hasta del mismo esposo sobre su esposa y quedó embarazada? Y entonces hay un embarazo no deseado. ¿Cuántas, siendo muy jóvenes, fueron atraídas por promesas o hasta negociadas por sus propias mamás, por un interés económico, por un futuro mejor, ante hombres hasta casados, ancianos, siendo producto un embarazo en adulterio? ¿Cuántos fueron engendrados en medio de una irresponsabilidad por estar borrachos? Pero la carne los sedujo y fornicaron, teniendo como resultado un embarazo no deseado. ¿Cuántos tíos, primos, papás, abuelos abusaron de sus sobrinas, de sus primas, de sus hijas y quedaron embarazadas, producto de la carne pecaminosa que llevó al incesto?
y como resultado un embarazo no deseado. ¿Cuántas mujeres fueron abusadas por el mejor amigo de sus padres, por el vecino, por el tendero, por otras personas que de pronto fueron mucho más mayores y que sedujeron a la inocente desde jovencita, pero que activó la carne pecaminosa para de pronto tener como resultado una relación sexual de un embarazo no deseado? Hoy en día estamos viendo los embarazos no deseados en el tiempo porque, porque no han sido planeados, porque son relaciones entre jóvenes, demasiado jóvenes, con corazones dolidos, almáticos, que encontraron donde hallar de pronto un poco de amor a través de una relación sexual y sentirse o hacer sentir una emoción de retos muchas veces, sin responsabilidad, ni con la conciencia de la consecuencia que iba a acarrear una relación sexual. ¿Cuántas creyeron en la seducción y promesa de un hombre que obtuvo lo más preciado de la mujer y luego ya no quieren volver a saber nada de ellas, pero de encima un embarazo no deseado? Y ahí tuvieron un hombre que nunca conoció el valor del compromiso y abandonó el vientre, que fue el resultado de la pasión, con un embarazo no deseado. ¿Cuál fue tu historia? ¿Por qué crees que fuiste de pronto causa de la separación de tus padres? Porque siempre los escuchabas discutir y la sobremesa siempre era el hijo o la hija, esa hija, ese hijo. Porque siempre hubo algo, un tema que se volvió un tabú o una obligación por el hecho de haber nacido. Porque venía manchado de una falta, de un pecado. La promiscuidad sexual, el no tener una sola pareja, sino tener relaciones sexuales con varias personas, hacen que el amor propio se pierda, que no se valore el cuerpo, sino el placer. Y en esas situaciones muchas fueron concebidos y muchos sin conocer la paternidad verdadera y crecen en medio de una responsabilidad de paternidad que a veces no corresponde. Pero ¿saben qué? Terminan siendo padres con responsabilidad, pero sin el amor que nace de la sangre por su hijo. Porque seguramente no es el verdadero padre, sino fue la oportunidad de asignarle la responsabilidad de ese embarazo no deseado. ¿Cuántos fueron adoptados porque fueron abandonados en el momento de nacer y entregados al bienestar familiar o regalados? ¿Y cuántas mujeres casadas con hombres machistas que solo querían tener hijos y dieron el pecado del adulterio, hijos no bendecidos, sino que causaron vergüenza o frustración fuera del hogar verdadero? ¿O cuántas, a pesar de estar casadas, no podían planificar y les tocaba cumplir con el deseo del macho, que quería reafirmar su virilidad, pero el dolor de una mujer, de una esposa, nunca fue tenido en cuenta y sumaba un embarazo más no deseado? Y así, cada una de nuestras vidas es una historia con dolor, con mancha, con herencia generacional, que afirma, como lo dice la palabra, en pecado he sido concebido. Volvamos al versículo bíblico. Esa idea de que hemos sido formados en maldad tal vez es difícil de aceptar para algunos, pero es un concepto importante desde la perspectiva espiritual. Si recordamos, en la Biblia encontramos cómo la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén trajo el pecado al mundo y lo hizo una parte inherente de la experiencia humana.
Todos nacemos en pecado y somos propensos a cometerlo también. Incluso si no siempre lo hacemos de manera intencional o consciente, salen los impulsos inconscientes. Son resultados para abrir los portales para que Satanás necesita y encuentra de cómo esclavizarnos a la carne, al pecado. Se repiten las historias en el tiempo, iguales en nuestras descendencias. Este es un reconocimiento de nuestra propia debilidad. Es esa propensión, ese mantenimiento al pecado. Es un paso crucial en el camino hacia la reconciliación con Dios, que solo llega a una adultez para muchos y que para otros tan solo murieron y nunca tuvieron la oportunidad de buscarla. Pero para entender el significado de este versículo es importante observar el contexto en el que fue escrito. David había cometido un gran pecado al acostarse con la esposa de uno de sus soldados y luego conspirar para que el hombre muriera en la batalla. Este Salmo 51, David reconoce su culpa y le pide a Dios misericordia y purificación. Es en este contexto que David describe cómo él, como todos los seres humanos, estamos propensos al pecado. Así que a partir de mañana entraremos a discernir cada pecado por el cual fuimos herederos de una maldición generacional, para que podamos entender por qué hemos tenido que vivir ciclos repetitivos en nuestras vidas, pero que abriendo los ojos a esta situación reconoceremos una verdad que es la que nos libertará de los años que estuvimos cautivos ante la iniquidad generacional, que es la traducción del pecado en el que nos formamos, crecimos y repetimos de manera ignorante y por desconocimiento. Le invito a compartir esta palabra que va a despertar al mundo espiritual a muchos. Bendiciones.